Hola, queridos amiguitos. Qué bueno que nos acompañan en el estudio de la lección número 8, la cual se titula El viaje a Jerusalén. El versículo para memorizar dice: unos cantaban alabanzas y otros respondían: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Esdras capítulo 3, versículo 11. Es tiempo de orar. Siempre yo hablo con Jesús al orar, al orar. Amado Dios y Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de estudiar su santa palabra. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido, nos dice en primera de Samuel 1:17. El mensaje de la lección es: una manera de adorar a Dios es trabajando juntos para la edificación de su iglesia. ¿Hizo planes alguna vez tu familia de mudarse a otra ciudad? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas asustado o asustada? ¿O entusiasmado o entusiasmada? Imagina una familia de los tiempos del Antiguo Testamento que estaba a punto de efectuar un cambio importante. A medida que se acercaba el fin de los 70 años de la cautividad en Babilonia, Ciro el Grande ascendió al trono y gobernó sobre el imperio persa. Daniel, que vivía en Babilonia por causa del cautiverio, había impresionado muy positivamente a Ciro por ser noble de la corte y por haber sobrevivido al foso de los leones. Daniel se había ganado el respeto del rey persa. Ahora que Dios había indicado a su pueblo que debía regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, Daniel intentó convencer al rey Ciro para que extendiera un decreto que le diera permiso para hacerlo y cumplir así la promesa de Isaías. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara a las naciones y desarmara a los reyes. El Señor hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades, sin que nadie pueda cerrárselas. Y ahora le dice: yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Yo hice aparecer a Ciro para que triunfe, y voy a hacerle fáciles todos los caminos. Él reconstruirá mi ciudad y dejará en libertad a mis desterrados, sin exigir pago ni compensación. El Señor Todopoderoso ha hablado. Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 13. Ciro se sintió conmovido por este mensaje y decidió cumplir el propósito de Dios, así que proclamó un edicto sobre todo el reino. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera que los sobrevivientes que emigren del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Esdras capítulo 1, versículos del 2 al 4. Gentes de las tribus de Judá y Benjamín, incluyendo sacerdotes y levitas,
Así como otros que habían sido impresionados por Dios a hacerlo, se prepararon para regresar a Jerusalén. Los que decidieron quedarse en Babilonia animaron a los otros en su viaje, dándoles plata, oro, ganado y otros bienes muy útiles para el camino y para la reconstrucción del templo. Esto está en los versículos 5 y 6 de Esdras capítulo 1. El rey Ciro compró los utensilios del templo que se había llevado Nabucodonosor: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. El total de objetos de oro y plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbassar de vuelta a Jerusalén al regresar de Babilonia con los desterrados. Esdras capítulo 1 versículos del 9 al 11. El número de personas que abandonaron Babilonia fue de 50,000, junto con 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y más de 6,000 burros. Los que se quedaron apoyaron a los que se fueron. Se alegraban de que sus familiares y amigos pudieran regresar a su patria. Tras días calurosos a través del desierto, los viajeros finalmente llegaron a la cima de una montaña, desde la cual podía observar la ciudad de Jerusalén. Zorobabel, el gobernador de Judá, los llamó a todos para que oraran juntos y dieran las gracias a Dios por haberlos guiado y acompañado de vuelta a casa. Todo el pueblo alabó a Dios por su cuidado y protección. Después, Zorobabel comenzó a darles instrucciones. Estaban todos muy entusiasmados. Al principio, cada uno regresó al lugar de sus antepasados que habían sido llevados en cautiverio. Pero meses después, regresaron todos a Jerusalén porque Zorobabel y Josué habían decidido reconstruir el altar de Dios. Pronto todos se reunieron para ofrecer sacrificios a Dios. Luego los sacerdotes y los líderes del pueblo celebraron con ellos la fiesta de los tabernáculos, tal como estaba escrito en el libro de la ley. Recogieron ramas de árboles y construyeron cabañas alrededor del templo. Todo el mundo estaba feliz. De nuevo celebraban la fiesta de los tabernáculos en su ciudad, Jerusalén, después de tantos años cautivos en Babilonia. Recordemos el versículo para memorizar. Unos cantaban alabanzas y otros respondían: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno. Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Esdras capítulo 3 versículo 11. El mensaje de la lección es: una manera de adorar a Dios es trabajando juntos para la edificación de su iglesia. Hoy martes, en la actividad, busca Esdras capítulo 2 versículos del 1 al 70. Suma la cantidad de personas y animales que regresaron. Piensa, ¿por qué crees que algunos trataban de demostrar que sus familias venían de Israel? Como está en los versículos del 59 al 62. ¿Cómo se resolvió el problema? Versículo 63. ¿Por qué fue tan generosa la gente que dio regalos y ofrendas para el viaje y la reconstrucción del templo? Al orar, pide a Dios que te muestre alguna forma como puedes edificar su iglesia. Cantemos la alabanza, dad gloria al Señor. Y cuando tus dones le entregues a tu Señor, por su Hijo amado los aceptará, y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Es tiempo de orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias por el privilegio de estudiar esta lección. Por favor, Señor, ayúdenos a encontrar formas para edificar su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.